Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Cordial saludo, jóvenes del curso de cálculo diferencial. En el día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado con el concepto de primitiva de una función. ¿Quién les habla? Su docente Carlos Mario Restrepo Ortiz. Comenzaremos entonces por hablar del siguiente concepto, primitiva de una función. Y vamos a analizar lo siguiente. Recordemos sobre lo que era la derivada de funciones. En el cálculo diferencial observamos que cuando se tiene una función f de x cualquiera, con la condición de que sea continua, es decir, puede ser polinómica, constante, lineal, cuadrática, cúbica, entre otros, o trascendente, trigonométrica, exponencial, logarítmica o hiperbólica, y se deriva, se tiene una nueva función que determina la pendiente de la curva en cualquier punto de ella. Por ejemplo, demos algunos ejemplos de estas funciones. Recordemos la función constante f de x igual a k. Si tomamos la función f de x igual a 3 y la derivamos, recordemos que su derivada era el valor de 0. Por lo tanto, la derivada para el valor de x igual a 1, que equivale a la pendiente de la recta tangente en el valor donde x vale 1, nos va a dar 0. Asimismo, si cogíamos la función lineal f de x igual m de x más k y tomábamos una función de este estilo, por ejemplo, menos 5x más 2, y la derivábamos, el resultado era menos 5. ¿Qué significaba esto? Que para un valor, por ejemplo, x igual a 2, la derivada o la pendiente de la recta tangente a la función menos 5x más 2 en el valor de x igual a 2 era igual a menos 5. Si tomamos funciones como la función cuadrática, dada por la fórmula ax2 más bx más c, donde el valor de a, b y c pertenecen a los reales, en este caso supongamos que tenemos 3x2 menos 6x más 1, y lo derivamos, obtenemos la función 6x menos 6. Por lo tanto, la pendiente para un valor en x igual a 2 era solamente reemplazarla y obteníamos de que el valor de la pendiente era igual a 6. Supóngase que tenemos entonces la función cúbica, k por x al cubo. En este caso, una función de este estilo, por ejemplo, f de x igual a menos 2x al cubo, si la derivábamos obteníamos menos 6x2. Y si reemplazábamos por un valor cualquiera de x, nos estaba representando la pendiente de la recta tangente en el valor de x igual a un número a. En este caso, si el número lo reemplazamos por menos 1, la pendiente sería igual a menos 6. De esta manera se puede ilustrar ejemplos con funciones trascendentes, su derivada y su pendiente en un punto indicado para su función. Por esta etapa ya pasamos en temas anteriores. Bien, ahora, de lo anterior se concluye que después de realizar la derivada de una función, ¿qué obtenemos? Una nueva función. Ahora bien, igual que cuando se realizan las distintas operaciones en los distintos conjuntos numéricos, es fácil identificar que la resta es la operación inversa a la suma, la división, la operación inversa a la multiplicación y así sucesivamente. Para el caso del cálculo,
existe un operador inverso para la derivación llamada la integral. Entonces, hablemos sobre la primitiva de una función. ¿Qué se refiere? En este caso, se asume que la función que nos dan es la primitiva de una función, es decir, es la derivada de una función que desconocemos. La tarea matemática va a consistir en identificar exactamente la función de la cual se desprende esta derivada. Recordemos un caso muy concreto como es la factorización y los productos notables. Si tenemos un producto de dos polinomios, podemos devolvernos a través del proceso de la factorización y encontrar cuál fue el producto que originó el resultado. En este caso ya no vamos a hablar de una factorización o de productos notables, sino que vamos a hablar del concepto de antiderivada. Ejemplo, si se tiene que f de x es igual a 2x, asumiendo que esta función es una derivada, es la derivada de una función. Para llegar a ella es necesario encontrar su antiderivada, o sea, la función antes de derivar. O sea que en este caso, la función f de x mayúscula igual a x2, si la derivamos nos va a dar la función f de x minúscula que es 2x. Entonces, esta función es la que vamos a denominar la primitiva de f de x. Para calcular la primitiva de una función, utilizando el operador integral, cuya notación es este símbolo nos indica la integral de una función que depende de la variable x. Y este resultado de esta antiderivada corresponde a la función original que al derivarla nos da f de x. Pero siempre vamos a terminar agregándole un término c al cual denominamos constante de integración, ya que si tomamos esta función y la derivamos, siempre la derivada va a dar f de x y la derivada de c siempre va a ser 0. Se utilizarán una serie de reglas básicas, las cuales vamos a llamar reglas básicas de integración. De este resultado se deriva entonces que f de x es la primitiva de la función y se utiliza más c, donde c es una constante, para decir que el resultado es una familia de curvas que cumplen ser la primitiva o antiderivada de la función f de x. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tomamos la función f de x mayúscula igual a x2 más 4, su derivada es f de x minúscula y nos da 2x. O, si tomamos f de x igual a x2 menos 2 y derivamos, su derivada también va a ser f de x minúscula y nuevamente nos da 2x. O, si tomamos f de x igual a x2 más 0, entonces la derivada de dicha función vuelve y nos da f de x igual a 2x. Sin importar qué constante le demos o qué valor le demos a la constante. En todos los casos, el resultado va a ser f de x igual a 2x. Indica de que esta es la derivada de una familia de primitivas, tal como se muestra a continuación en la gráfica de f de x igual a x2 más 2, en la gráfica de f de x igual a x2 menos 2, en la gráfica de f de x igual a x2. Todas ellas son funciones cuadráticas. Todas ellas nos representan una parábola. Todas ellas tienen un vértice, pero su ubicación va a depender del valor de c. Por lo tanto, todas estas funciones tienen la misma derivada, f de x igual a 2x. O provienen de la misma función f de x igual a x2 más k. Continuemos.
Entonces, una vez conocido el concepto de antiderivada, hablaremos sobre unas reglas básicas de la integración. Entonces nos dicen, para encontrar la primitiva de una función de manera más práctica, existen unas fórmulas que facilitan el proceso. Estas son, por ejemplo, la integral del cero. Si vamos a hablar de la antiderivada del cero con respecto a la variable x, nos va a dar su función, que es una constante, ya que la derivada de toda constante nos va a dar 0. La integral del 1, o sea, la antiderivada de la función 1 de x, corresponde a la variable x más c, ya que si derivamos x nos da 1 y la derivada de c es 0, obtenemos el 1. Como tercera fórmula, entonces tenemos la integral de una constante, k. La integral de una constante, entonces la podemos representar como k veces la integral del 1 de x. Y acabamos de expresar de que la integral del 1 de x es x. Por lo tanto, la integral de k de x corresponde a k por x más c. Un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la integral del 2 de x, ¿cuál es su antiderivada? El 2 multiplicado por la variable x más la constante de integración, ya que si derivamos 2x más cualquier número, la derivada de esa constante es 0 y la derivada de 2x es 2. Si tenemos la integral de menos 3 de x, entonces el resultado es menos 3x más c. Nuevamente, la derivada de c vale 0 y la derivada de menos 3x es menos 3. También podemos trabajar con números irracionales. La integral de raíz cuadrada de 2 de x es raíz cuadrada de 2 por x más c. Un cuarto ejemplo, entonces podemos tener números fraccionarios, la misma situación. La integral de 2/5 de x es 2/5 por x más la constante de integración. Y por último, traemos con números irracionales como pi, donde la integral de pi de x es pi por x más c. Espero de que con estos 5 ejemplos sea suficiente para entender e interpretar la integral de una constante. Y por último, hablemos de la integral de e de x, que la vamos a utilizar muy frecuentemente, que es la integral de e por x más c. Continuemos entonces con una cuarta fórmula sobre integrales. Hablemos de la integral de una función potencia, es decir, la integral de la variable x elevada a un exponente n, donde n sea diferente a menos 1. Y nos dice que corresponde a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Por esa razón, entonces n no puede tomar el valor de menos 1, porque menos 1 más 1 nos daría 0, y una división por 0 no existe. O sea, de que esta fórmula está restringida para valores diferentes a el valor de menos 1. Miremos un ejemplo. Tenemos la integral de x al cuadrado de x. Entonces, por lo tanto, me dice que el valor de n es 2. O sea, de que nuestra integral corresponde a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más nuestra constante de integración, lo cual nos daría x3 sobre 3 más c. Tomemos ahora una potencia negativa, diferente a menos 1. Entonces la integral de x a la menos 3 de x es x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1 más c, que nos da como resultado x a la menos 2 sobre menos 2, y que podemos convertir esta expresión utilizando un exponente positivo, y nos daría menos 1 sobre 2 veces x al cuadrado más c. Ahora tomemos una expresión como un radical.
Y nos dicen, bueno, tenemos la integral de raíz quinta de x elevado al cubo. ¿Quién es n? Pues entonces expresemos esta expresión, que es con un radical, llevémosla a la función potencia. Y nos quedaría entonces que corresponde a x a la 3 quintos. O sea, de que n vale 3 quintos. Por lo tanto, a n le vamos a sumar a 1 y debajo vamos a colocar la suma de n más 1. O sea, 3 quintos más 1 sobre 3 quintos más 1 más n. 3 quintos más 1 es lo mismo que decir 3 quintos más 3 tercios. O sea, más, perdón, 5 quintos. Entonces nos daría 8 quintos, x a la 8 quintos sobre 8 quintos, más e. Y si organizamos esta expresión utilizando las propiedades de las fracciones o las propiedades de las razones, entonces nos quedaría 5 octavos que multiplica x a la 8 quintos más e, que también la podemos expresar como la raíz quinta de x a la 8. Sigamos con una quinta fórmula, integral de la suma. Nos dicen que corresponde a la suma de las integrales. Veamos un ejemplo. Nos está diciendo la siguiente fórmula. La integral de la suma de dos funciones que dependen de la variable x es la integral de la primera función que depende de la variable x más la integral de la segunda función que depende de la variable x. Cada una de ellas tiene su antiderivada. Si a cada una de ellas de sus antiderivadas le sumamos una constante, C1 y C2, pues esta constante C1 más la constante C2 por ser números reales me daría una constante que es C. Por lo tanto, es solamente hallar la antiderivada de f minúscula, la antiderivada de g minúscula y culminar agregando la constante de integración. Miremos un ejemplo. Nos dice, vamos a encontrar la integral del polinomio 2x al cuadrado menos 3x más 4. Nos dice que será la integral del primer término, que era 2x2, menos, porque sigue menos, la integral del siguiente término, que es 3x de x, más la integral del tercer término, que es 4. Este 2 puede salir de la integral y nos quedaría la integral de x2 multiplicada por 2. Este 3 sale de la integral y sería 3 veces la integral del x de x. Y este 4 lo podemos sacar de la integral y nos quedaría 4 veces la integral de 1 de x. Si solucionamos teniendo presente las fórmulas anteriores a las 5, o sea, la fórmula 1, 2, 3 y 4, podemos determinar que la integral de x2 es x3 sobre 3 y al estar multiplicada por 2 nos queda esta expresión. La integral de 3 medios de x2 corresponde a la integral de x, que sería x2 sobre 2, y nos quedaría entonces el signo menos 3 medios de x2 más 4 veces la integral del 1, que es x, y culminamos agregándole la constante de integración c. Veamos a continuación un segundo ejemplo para aplicar la fórmula anterior. Y nos dicen, bueno, vamos a coger la integral del término raíz cúbica de x2 más x a la menos 3 menos 5x, que corresponde a, organizando a la integral de x a la 2 tercios más x a la menos 3 menos 5x de x. Y por lo tanto, si utilizamos lo visto anteriormente, a este término menos 2 tercios le tengo que sumar 3 tercios y dividir por la suma de 2 tercios más 3 tercios, que haría 5 tercios, y aplicando la ley de extremos y medios nos quedaría 5 tercios. X a la menos 3 al sumarlo 1 nos daría menos 2 y dividido por menos 2 y menos 5 por la integral de x, que sería x2 sobre 2 más c. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Nos dice hallar la antiderivada de la función
raíz cuadrada de x más 3, todo elevado al cuadrado, sobre x3. Podríamos pensar entonces que nos falta hablar de la integral de una división y decir de que es la integral del de arriba sobre la integral del de abajo. Eso es totalmente incorrecto. Pero sí podemos expresarla en una forma mucho más simple. Tenemos de que raíz cuadrada de x más 3 elevado al cuadrado lo podemos expresar como x más 6 raíz de x más 9 si le aplicamos el producto notable. Sin embargo, todavía nos sigue quedando una división y nos están pidiendo que encontremos la antiderivada de dicha división. Pero podemos hacer lo siguiente: podemos descomponer nuestra división en una suma de fracciones en las cuales tendríamos x dividido x3, 6 raíz de x dividido x3 y 9 dividido x3, cada una como la integral de una suma. Ahora, si simplificamos x sobre x a la 3 nos da x a la menos 2. Podemos tomar 6, sacarlo de la integral y raíz cuadrada de x es x a la 1 medio dividida por x3. Y en esta integral podemos sacar el 9 fuera de la integral y este 1 sobre x a la 3 expresarla en potencia negativa. Pero podemos seguir aplicando propiedades de potenciación que ya las trabajaron ustedes en matemáticas operativas, y es cuando tenemos la división de dos bases iguales con diferente exponente. Entonces nos queda solamente la base x elevada al exponente menos 5 medios. Por lo tanto, ahora sí podemos encontrar cada una de estas integrales, donde la integral de x a la menos 2, a este menos 2 le tenemos que sumar 1 y nos da menos 1, pero al mismo tiempo debería estar dividida por menos 1 y por eso colocamos el menos y sigue dividida por 1. Ahora, si tomamos el término x a la menos 5 medios, a este menos 5 medios le tenemos que sumar 1 y nos daría entonces, por lo tanto, menos 3 medios, pero este término sería entonces el 6 dividido menos 3 medios, por eso nos queda el menos y al simplificar la expresión nos queda el 4. Y para culminar, la integral de x a la menos 3 es x a la menos 2 sobre menos 2, por eso tenemos el menos 9 medios, porque este 9 estaba multiplicando a la expresión. ¿Que podemos simplificar más la expresión? Claro, podemos volver esto potencia positiva, este también lo podemos volver potencia positiva, este también lo podemos volver potencia positiva, y donde el numerador y el denominador me está indicando de que estamos hablando de una expresión con raíz cuadrada. Ahora, entonces trabajemos el cuarto ejemplo y vamos a tratar de realizarlo. Vamos a dar un tiempo prudencial, digamos 2 minutos, lo resolvemos y luego comparamos. Una vez finalizado este tiempo, entonces verifiquemos cómo podríamos resolver dicha integral. Fácil, vamos a recordar de que a más b al cubo es lo mismo que tener el primer término al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y si lo tenemos con este término negativo, entonces solamente los signos quedan intercalados. El primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Y apliquémosela a nuestro ejercicio. Y nos quedaría entonces de que nos están pidiendo es la integral de x al cubo menos 9x2 más 27x menos 27. Y como tenemos la integral de una suma de términos, entonces es la integral de cada uno de ellos. Es decir, la integral de x3 menos 9 veces la integral de x2 más 27 veces la integral del x menos 27 veces la integral del 1 de x, que correspondería entonces a
recordar la integral de una potencia, nuevamente la integral de una potencia, nuevamente la integral de una potencia para la variable x a la 1 y por último la integral de una constante, que nos daría entonces x4 sobre 4 menos 3x a la 3, este quedaría como decir 9 sobre x a la 3 sobre 3 y simplificando nos dio el 3. Este 27, entonces x a la 2 sobre 2, entonces nos queda 27 medios. Y la integral del 1, que es el mismo x. Y culminamos agregando más c. Ahora, miremos qué podemos hacer entonces con el siguiente ejercicio donde nos piden hallar la integral de un producto. Nuevamente podríamos pensar de que esto es tomar este término y multiplicar y hallar la integral del primero por la integral del segundo. Estamos totalmente equivocados. Podemos mirar de que esto lo que podemos hacer es recordar lo visto en matemáticas operativas, donde tenemos un producto notable de la forma a al cubo más b al cubo, que es una suma de cubos, su factorización es a más b por al cuadrado menos ab más b2. O sea que si destruimos estos términos, o sea destruimos estos dos paréntesis, nos daría esta suma de cubos. Por el contrario, si en el primero tengo signo menos y los demás son signo más, voy a obtener una diferencia de cubos. Miremos de qué corresponde al ejercicio que tenemos propuesto. Es decir, de que lo que estamos pidiendo es la integral de x al cuadrado al cubo menos 5 al cubo. Es decir, de que estamos pidiendo es la integral de x a la 6 menos 125 de x. Profe, pero es que no nos recordamos de esa fórmula, entonces ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil, este x2 multiplica a cada uno de estos términos, después cogemos el menos 5 a destruir el paréntesis y cuando reunamos los términos semejantes solamente nos van a quedar estos dos términos. Por lo tanto, nos quedaría la integral de x a la 6 de x menos la integral del 125 de x, que corresponde fácilmente a x a la 7 sobre 7 menos 125x más nuestra constante de integración. Bueno, jóvenes, una vez trabajada esta primera parte, utilizando algunas de las fórmulas de integración, porque no son todas, vamos a ver otras adicionales después de este tema. Nos vamos a concentrar en resolver diferentes ejercicios en los cuales podamos aplicar las fórmulas antes vistas. Entonces los invitamos a que participen de nuestro trabajo resolviendo los siguientes ejercicios utilizando las propiedades o fórmulas vistas anteriormente. Y nuevamente no es que sean muchos, sino que son ejercicios simples en los cuales podemos utilizar lo visto el día de hoy. Su atención en este espacio, muchas gracias.